Hola, buenas tardes. Nosotros somos Mariana, Maggie, Frida y Andrea y hoy estamos aquí con un personaje de gran relevancia mundial, un hombre que logró mucho poder y a la vez un caos impresionante. Claro que sí, hablamos con Adolf Hitler. Pero, ¿qué dice este lado de la historia? ¿Fue realmente tan malo como muchos lo mencionan? Acompáñenos a descubrirlo. ¿Podrías contarnos brevemente cuál fue tu historia? Soy Adolfo Hitler. Nací en Austria-Hungría el 20 de abril de 1889. Desde pequeño fui destacante en la escuela. Sin embargo, la dejé por capricho, pues en realidad lo que yo quería era pintar. Evidentemente no lo logré, pero en medio de todo esto desarrollé un gran sentido nacionalista alemán. Para 1913 huí del Imperio Austrohúngaro para evitar prestar el servicio militar, refugiándome finalmente en Múnich. Ahí me alisté en las filas alemanas durante la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, tras la derrota, creo que desarrolló una especie de rencor y finalmente culpé mucho al gobierno de firmar el Tratado de Versalles para la derrota de Alemania. Años más tarde, se dieron oportunidades que hicieron que me convirtiera en uno de los personajes históricos más conflictivos y poderosos del siglo XX. Ingresaste a un partido ultraderechista, ¿no es así? ¿Nos podrías contar un poco sobre este partido? Bueno, primero me gustaría mencionar que entré a ese partido y poco a poco, por mis ideas, fui ascendido a ser hasta el máximo dirigente. Este partido, es decir, el partido de nombre Partido Nacionalista de Trabajadores Alemanes, era considerado al final de todo un poco antisemita, nacionalista, antiliberal, anticomunista, antipacifista y de hecho me gustaría mencionar que estas ideas, mis ideas, eran influidas por las de Benito Mussolini. Más acerca de su libro Mi lucha, ya que quisiéramos saber cómo surgió y de qué manera se fue creando. Comencemos por mi primer intento fallido por alzarme en el poder en 1923. Finalmente terminé en la cárcel durante 9 meses, tiempo suficiente para escribir este libro. En él plasmé mis ideas políticas y los patrones a seguir para llevar a la fuerza aria a lo más alto. Tenía ideas de forma de gobierno y de poder. También mi sentido supernacionalista me decía sobre el peligro que resultaban otras personas diferentes a los ideales, como por ejemplo los judíos. Y en mi obra también los mencioné. ¿Crees que tuviste un impacto en tu país? ¿Y cuál sería? Sí, realmente considero que tuve algún impacto importante en Alemania, pues esta se convirtió en una terrible maquinaria bélica que llevó al mundo a la peor conflagración que ha conocido la humanidad. Esto así lo revelan algunos historiadores y autores de varias obras. Pero también en el aspecto económico tuvo una gran influencia. La economía se convirtió en un elemento crucial para la conciliación del NSDAP. También, para 1934, el ministro de Economía Hjalmar Schacht desarrolló una política de gasto, especialmente destinada a obras públicas, como la construcción de autopistas. Y como desde un principio yo dije, mis ideas eran generar empleos y generar economía. Claro, todo iba dirigido a la guerra, pero las personas también necesitaban dinero. Entonces, con todas estas obras se generaron un poco de más empleos. Incluso para esto creé un programa de 25 puntos del partido, adoptado en 1920, el cual mencionaría varias demandas económicas que le incluían la suspensión de los ingresos no generados por el trabajo, la confiscación implacable de todos los beneficios de la guerra, la nacionalización de todos los negocios que se han formado en empresas, la participación de los beneficios en las grandes empresas, el amplio desarrollo de seguros para la vejez
y una reforma agraria adecuada a nuestras necesidades nacionales. Sin embargo, he sido cuestionado en el grado que los nazis apoyaron este programa en años posteriores. ¿Cuál consideras tú que fue tu mayor logro? Me gustaría mencionar que sí, tuve varios logros alrededor de todo mi mandato. Logros que me llevarían a la categoría de villano para algunos y héroe para otros, que me llevarían a pros y contras. Pero sin dudarlo, el más importante sería hacer historia, no solo en Alemania, sino en todo el mundo. Pero no solo eso, hay más. El 12 de marzo de 1938 presioné a Austria para la unificación con Alemania. Es decir, mis tácticas de guerra, mis ideas, todo hicieron que Alemania se viera imponente, lo que mi sentido nacionalista realmente me pedía. Al igual que logré obtener muchos territorios, todos estos para Alemania. Además, iniciar la Segunda Guerra Mundial. También, el 23 de agosto de 1939, firmé un pacto secreto de no agresión junto con la URSS. Más años tarde esto lo destruiría. Sin embargo, esa es otra historia. ¿Consideras que tuviste desaciertos en tu historia? Y si es así, ¿cuáles fueron? Sí, soy humano y como cualquier otro, tuve muchos errores. Por ejemplo, la invasión a la Unión Soviética. Realmente mi ambición de poder fue la que me cegó. Y atacar a uno de mis mejores aliados fue lo peor que pude haber hecho, ya que desde este momento el declive de la guerra y las malas condiciones para Alemania se pintaban cada vez peores. También la cancelación de la mayoría de los programas de investigación armamentística. Esto bajo la idea errónea de que era suficiente con las armas de las que ya se disponía para ganar la Segunda Guerra Mundial, pero claramente esto no fue suficiente. También el no retirarnos cuando las cosas empezaron a pintar bastante mal. Yo quería seguir y seguir hasta el último momento, y mi ego y mi ambición me cegaron. Entonces, ya sabemos lo que ocurre con Alemania. También la declaración de guerra contra los Estados Unidos. Sabía o tenía en mente que a Estados Unidos se estaba formando como potencia, pero mi ambición de obtener todo el control posible y ser los principales me cegó e hizo que le declarara la guerra. Claramente no lo pensé bien y esto hizo que ellos respondieran, siendo un gran factor importante para la derrota de Alemania. Si pudieras, ¿qué habrías hecho de diferente en tu vida? Tal vez buscaría un futuro mejor posible para Alemania, aunque fuera en contra de mis ideales. Bueno, no tanto, porque yo estoy seguro de que mis ideales eran los correctos, de que solo poniendo mano dura lograríamos algo. Entonces, tal vez adaptarme, pero siempre seguir la nacionalista de Alemania. Así también idear mejores estrategias para ganar la Segunda Guerra Mundial. Tal vez pensarlo 2 veces todos aquellos errores que tuve mal. ¿Qué mensaje dejarías a las personas que estudien tu vida en un futuro? El mensaje que les daría es que yo hice lo que creí bueno, no me di las consecuencias, no acepté errores, no aceptaba consejos, simplemente me dejé guiar por la ira, por la ambición, por el poder. Entonces, mi consejo es pensar las cosas realmente antes de querer hacerlas, pensar en las consecuencias y no solo dejarme llevar por lo que me ciega, como la ira, como el poder, simplemente aceptar y seguir. Claramente, todo esto para mejorar.